Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Muy buenas. Muy Hola, buenas. buenas. Hola. Hola, Emilio. Vamos, Hola. feliz año a todos. Igualmente. Buenas tardes. Que, bueno, los reyes vuestros van a llegar un poco más tarde, pero están ahí. Vamos a poner esto para mí solo. Pues, a ver, vamos a ver. Vamos a ello. Ahora sí que compartimos. Vale. Bueno, pues como os decía, vale. Vamos a ir aquí. Vale, el temario, el tema 1. Bueno, lo que os comentaba un poco, sobre el tema reducido, ¿vale? Pues que lo tenemos aquí, porque sale 28, no debería salir 28. Bueno, vamos, la idea es, este tema entero tiene 39, ¿vale? Yo creo que me falta reducir un poco más aún también, ¿vale? Por favor, los micros, si los tenéis desactivados, si sois tan amables, porque si no, a ver yo cómo hago ahora. Vale, gracias. Vale, la idea es esa, ¿no? Tener el temario, ¿vale? Lo que os comentaba también, pues por un lado, un esquema general, ¿vale? Del tema, de cada uno de los temas vamos a tenerlo, ¿vale? Un esquema general quiere decir que en una hoja es un PDF, ¿vale? Para imprimir en una página y que nos permita un poquito ver dónde, en qué parte del tema estamos, ¿vale? Como siempre estamos hablando y sobre todo para el tema de psicotécnicos, perdón, de tipo test, ¿vale? Pues es muy importante siempre tener los conceptos claros y colocarlos en qué parte del tema y todo eso, ¿vale? Es una parte importante para ir colocando después lo que hablamos siempre, primero crear una estructura y después irle sumando información a cada uno de ellos, siempre teniendo un poquito a mano, ¿vale? Esa estructura, ¿no? Para saber dónde estamos. Entonces tenemos el resumen, tenemos un texto reducido, ¿vale? Y tendríamos el texto general, ¿vale? Y después las leyes, el que ya tenga tiempo, ¿vale? Pero es un poco ir por partes. Bueno. Vale, pues más cosas. Bueno, después ya miraremos de los psicotécnicos, ¿vale? Bueno, no sé si lo visteis o no, la mayoría, el juego, ¿vale? Falta darle un par de vueltas, ¿vale? Pero bueno, para entretenerse un poco haciendo test de temario, ¿vale? Pues es como una especie de paseo por el Congreso. Se entiende que es como una oca, pero para paseo por el Congreso, ¿vale? Bueno, pues para llegar al final, ir tal, pues dentro de poco pondremos ahí unas puntuaciones o algo, pero para que os podáis entretener, no solo haciendo los test, ¿vale? Que tenemos en la... Me falta sumar 2 o 3 temas más, que ya los tengo preparados también. Dentro de nada estarán todos también ya para hacer test, ¿vale? Eso lo iré poniendo en las actualizaciones, ¿vale? Acordaros que si entráis en el campus, pues aquí dan las actualizaciones que vaya haciendo. Vale, bueno, otra cosa más. El listado para el simulacro del viernes, vale, por favor, los que vayáis a venir, no tardéis mucho, animaros los más posibles, por favor, también, ¿vale? Porque es la idea de hacer los simulacros, ¿vale? Vale, pues ya veo que hay unos cuantos, estupendo. Bueno, los que no, si no lo hayáis leído o lo que sea, sabéis que es del tema 1 al tema 4, ¿vale? O perdón, al tema 5, los temas que entran en este simulacro, ¿vale? De temario, bueno, pues para que algunos se pueda ir incorporando también y no tener de los 17 de repente, ¿vale?
Vale, yo creo que podemos empezar con el tema 1. Vale, voy a abrir yo aquí. Bien. Bueno, pues vamos con el tema 1. Tampoco es tan largo al final, ¿vale? Es un tema y tampoco es tan difícil al final, sacando el tema de los derechos y todo eso. Bueno, vamos, lo primero, caracteres generales, ¿vale? El proceso constituyente. En el proceso constituyente, que, bueno, por un lado, saber un poco qué es el cambio de régimen, ¿no? Que pasó después de Franco, que todo empezó en una ley, bueno, aunque el proceso, Franco murió en el 75, ¿vale? El proceso es de la Constitución del 78. En el 77, el 4 de enero, hay una ley para la reforma política, ¿vale? Que había sido aprobado en referéndum el 15 de diciembre del 76, y hubo unas elecciones generales el 15 de junio del 77, donde se decidió hacer una constitución, ¿vale? Entonces, el 31 de octubre del 78 se aprueba las Cortes Generales. El 6 de diciembre, por eso es festivo, se ratifica por referéndum, ¿vale? El 27 de diciembre se sanciona y se promulga por el rey, y el 29 de diciembre se publica por fin en el BOE y ya entra en vigor, ¿vale? Las fechas de la Constitución, hay dos reformas, una del 92 para introducir las palabras y pasivo a la hora de que los derechos para que se puedan presentar en las elecciones municipales los extranjeros de la Unión Europea, ¿vale? Y otra en septiembre del 2011 sobre la estabilidad presupuestaria, también a raíz de los principios marcados por la Unión Europea, ¿vale? Del artículo 135. Características de la Constitución: extensa, Constitución larga, muchos artículos, 169, ¿vale? Muchas disposiciones, también 15. Algunos artículos son bastante largos, como el 148, el 149, y complejos también algunos. Después de la Constitución del 1812, es la Constitución más extensa de la historia. Escrita, no es como el constitucionalismo británico de Estados Unidos, que se basa más en la costumbre de lo que van legislando, sino que aquí el constitucionalismo se redacta un código, ¿no? Es una constitución escrita, ¿vale? Rígida, porque es difícil reformarla, ¿no? Los procedimientos para reformarla endurecen bastante, la hacen bastante rígida, ¿no? Porque exigen las mayorías parlamentarias de 2/3 o de 3/5 para reformar cualquier cosa, ¿no? También consensuada, porque en su día participaron las distintas fuerzas políticas del momento, las que estaban representadas políticamente, y popular, porque se entiende que el origen está el pueblo español, que fue el que votó, ¿vale? Y fue elaborado por los representantes del pueblo y votado en un referéndum en ese momento, ¿vale? Votada por todos, el 6 de diciembre de 1978. Vale, la estructura, los contenidos, esto todo, yo sé que muchos de vosotros ya lo tenéis clarísimo, ¿vale? Bueno, títulos, capítulos, secciones y artículos, ¿vale? Un preámbulo, y podemos decir que tiene 11 títulos, aunque son 10 los numerados, pero tiene un título preliminar, ¿no? Un título preliminar y 10 numerados, del 1 al 10. 15 disposiciones, 4 adicionales, una derogatoria, una final y 9 transitorias, ¿vale? Acordaros del tema, aquí lo tengo, no sé por qué lo puse así, porque sería por orden alfabético. A, D, F, T, vale, 4, 1, 1, 9. Vale, ya cambiaré esto para que esté como la mnemotécnica para enterarnos de cuántas son. No tiene artículos el preámbulo, el título preliminar son los principios generales del ordenamiento constitucional, es dogmático, ¿vale? El título 1 ya de los derechos fundamentales, derechos y deberes fundamentales, que se estructura en el capítulo 1 de los españoles extranjeros, capítulo 2, los derechos y libertades, que a su vez el capítulo 2 tiene dos secciones. La primera de los derechos fundamentales y las libertades públicas, que son los más importantes. La segunda sección de los derechos y deberes de los ciudadanos, ¿vale? Y ya lo que sería el capítulo 3, pero podría ser como una sección 3, que sería de los principios rectores de la política social y económica. Entre estos tres encontramos todo lo que pueden ser los derechos clave, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y también hay unas garantías, ¿no? Para esas libertades y esos derechos fundamentales.
que sería el capítulo 4. Vale. El título 2, que sería de la corona, el título 3 de las Cortes Generales, aquí muy importante, ¿vale? Con 3 capítulos, de las cámaras, de la elaboración de las leyes, de los tratados internacionales. Bueno, título 6, el título 4 del gobierno y la administración, título 5 de las relaciones entre el gobierno y las Cortes, importante también. Título 6, Poder Judicial, 7, Economía y Hacienda, 8, Organización Territorial del Estado, 3 capítulos, Principios Generales, Administración Local de las Comunidades Autónomas. Bueno, la estructura de la Constitución, ¿vale? Esto, a ser posible, nos lo tendremos que saber de pe a pa, ¿no? Con los artículos que engloba cada título y todo eso, ¿vale? Chicos, ya lo hablamos más de una vez, que deberíamos sabérnoslo eso, ya, ¿no? La estructura. Bueno, me imagino que la mayoría de vosotros, a ver, un día de estos miraremos cuando visteis las preguntas de otras convocatorias, de otros exámenes, pues saber un poco, y nos jugamos igual 2, 3, 4, 5 puntos, sabiendo más o menos en qué sitio están los artículos y a qué tienen capítulos, qué no tienen, qué títulos tienen capítulos, cuáles no, y todas estas cosas, ¿vale? Las partes, bueno, podemos dividirlo así a nivel semántico en las partes dogmáticas, ¿no? Que es donde están los dogmas, un poco los principios generales, se alude así en general, ¿no? A las cosas que son el título preliminar, también saluda a los derechos, ¿no? A las libertades, a los deberes que tienes, son así dogmas, ¿no? Ideas, vamos a decirlo así, y esos son el título preliminar y el título primero. Y después todo el resto, que es la parte orgánica, donde lo que se habla es de los órganos de la organización del Estado, de los órganos constitucionales, en este caso las instituciones principales, la Corona, las Cortes Generales, el Gobierno, el Tribunal Constitucional, ¿vale? Y cómo funcionan, ¿no? O sea, qué órganos son y cómo funcionan, cómo están organizados, ¿vale? Esos son todo el resto de títulos, ¿vale? Y cómo se relacionan entre ellos también, ¿vale? En algunas partes. Vale, aquí vamos a hacer un poco hincapié solo en la parte, vamos a empezar con la parte dogmática, en principio con el título preliminar, ¿vale? Pues se recogen los principios fundamentales y los valores superiores del Estado, ¿vale? Primero se dice que es un Estado social y democrático de derecho, en el artículo 1, ¿vale? En el punto 1, Estado social y democrático de derecho, valores superiores de su ordenamiento, libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. ¿Vale? Y vemos también que en el artículo 9.2 dice que es un Estado social, además, ¿no? Como declara aquí, porque intentará promover las condiciones, remover obstáculos y facilitar la participación de todos los ciudadanos para que las condiciones de igualdad sean efectivas y reales. ¿Vale? Estado social. ¿Vale? Lo encontramos también en el artículo 9.2. Y como ese tal Estado social lo que hace es formular las libertades, unos derechos, ¿vale? En el capítulo 2 del título primero, sobre todo, y también unos principios rectores de esa política, así como las garantías, como vimos, ¿no? Todo ello es lo que cimienta ese Estado social, ¿vale? Entonces, también en el artículo 1.2 habla de la soberanía nacional que reside en el pueblo español, la monarquía parlamentaria, que es la forma de política del Estado, ¿vale? Y pues hay 2 títulos para la monarquía, la corona y las cortes también, ¿vale? Habla de la nación española en el artículo 2, ¿vale? La unidad, por un lado, la autonomía de las nacionalidades por otro y la solidaridad entre ellas por otro, ¿vale? Indisoluble unidad de la nación española, reconoce y garantiza el derecho a autonomías y regiones que la integren y solidaridad entre ellas. Bueno, el idioma el castellano, ¿vale? Pero también serán oficiales en sus respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos las demás lenguas españolas, ¿vale? Habla de la riqueza, de las modalidades lingüísticas, que es un patrimonio cultural, objeto de especial respeto y protección, el artículo 3, ¿vale? En el 4 de la bandera española, ¿vale? Y también de reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. ¿Vale? Esto está en la Constitución, el título 4 también, la capital de España
la Villa de Madrid, capítulo 5, en el 6 los partidos políticos, en el 7 sindicatos, habla un poco eso, ¿no? De contribuyen a la defensa, o sea, son un poco los dogmas, ¿no? Las ideas que tendrían o sea, que proyectar, ¿no? Estas instituciones, en este caso, como son partidos políticos o sindicatos, las Fuerzas Armadas también, ¿vale? En los primeros artículos, ¿no? En el título preliminar, ¿vale? Y para terminar el título preliminar, empieza de la obligación de los ciudadanos y los poderes públicos de respetar esta Constitución y las leyes, ¿vale? Es con donde acaba el título preliminar, ¿vale? Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad, lo veíamos antes en el 9.2, ¿vale? Para que la libertad y la igualdad del individuo, aquí ya habla de igualdad en el 9, ¿vale? Después en el 14 ya habla sobre la igualdad en sí misma, ¿vale? Pero el 9 también refiere a la igualdad, ¿vale? Del individuo, de los grupos en que se integra sean reales y efectivos. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la incorporación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Vale. Bueno, pues eso es un poco así el título preliminar, ¿vale? Que es la parte dogmática por excelencia. Después ya vamos a ver ahora, esto es un poco por encima, la historia de las constituciones, ¿vale? Yo este punto casi lo recomiendo por el reducido, ¿vale? La primera, la de Cádiz, que es un poco así, la del Cádiz, la República, son las más importantes antes de la del 78, bueno, la del 68 también, ¿vale? Por las cosas que tiene, pero bueno, soberanía nacional y separación de poderes, habla en la de Cádiz, ¿no? Reciente, la Revolución Francesa, ¿no? Hacía 20 y pico años, ¿vale? Fue tal porque se derogó por Fernando VII de nuevo, absolutismo. En el 34 se creó un estatuto real, ¿vale? Regula la organización de las cortes, pero con sus relaciones con el rey, ¿vale? Es como una carta otorgada por el rey para que haya cortes. En el 37, para cambiar un poco lo de estatuto real, bueno, se incorporó por primera vez una declaración sistemática y homogénea de los derechos, ¿vale? En el 37. En el 45 se concilia tradición y revolución, ¿vale? Se habla de la soberanía de la nación, pero es una soberanía compartida por las Cortes y por el rey. En el 68 es la más liberal, ¿vale? Ya, pues ahí entra la soberanía nacional, el sufragio universal, aunque era masculino hasta ese momento, ¿vale? La concepción de la monarquía como poder constituido y declaración de derechos, ¿vale? Y era una amplia declaración de los derechos, tenía ya, ¿vale? Casi la tercera parte de los artículos era como una carta magna de derechos, ¿vale? Que sirvió hasta casi la Segunda República, ¿vale? También tenía cosas como por el juicio por jurado, la acción popular, el derecho de asociación, la libertad de enseñanza, la libertad de cultos, incorpora una serie de ideas, ¿no? Que en aquel momento eran muy novedosas y que se quedaron ahí para siempre, ¿no? Y que hoy nos parecen, bueno, básicas, ¿no? Después está la de 76, ¿vale? Que es un texto más pequeño, vuelve a adoptar la soberanía compartida del rey con las cortes, ¿vale? Y se suspende por el golpe de Estado de Primo de Rivera y el 31 vuelve con la República. La Constitución, con la Segunda República, la Constitución del 31, ¿vale? Pues por primera vez habla de democracia, de regionalismo, de la primera no unitaria absolutamente en su concepto, del laicismo, de la economía social, ¿vale? Conceptos novedosos en esos años, ¿no? ¿Qué influencia hay otras constituciones? Pues fundamental la de la Ley Fundamental de Bonn de 1949, ¿no? La alemana, vamos a decirlo así, la Constitución alemana, y también en parte la Constitución de la República Española del 31, en libertades, derechos y cosas por el estilo. Vale, también tiene aportaciones de la Constitución italiana, de la Constitución portuguesa, en algún supuesto de la Constitución francesa también, ¿vale? Esas son un poco todas las influencias que recibe
la Constitución. Vale. Bueno, pues, a ver. No sé si tenéis alguna pregunta o algo sobre esta primera parte, sobre los caracteres generales de la Constitución. Si queréis preguntar alguna cosilla. Bueno, estoy intentando silenciar. Oye, por favor, silenciad vosotros en los altavoces, porfa, que si no se oye en la clase. Y yo hay veces que no soy capaz. A ver. Bueno, pues no soy capaz ahora mismo. ¿Por qué? Si a veces me deja. Bueno, no me voy a poner ahora con esto porque no soy yo experto en estas cosas. Si sois tan amables, vale, de silenciarlo, por favor. Vale. Bueno, pues, como os decía, después este es el resumen. Hay un resumen reducido de esto y después tendríamos también, bueno, pues ya lo que es el esquema en sí mismo, ¿vale? Que en este caso, bueno. Aquí, si os fijáis, bueno, pues que proceso constituyente pone las fechas, en las reformas las dos que hay con su fecha, las características que tiene, la estructura así por encima, ¿vale? El 4119, este que os decía yo de la mnemotécnica, ¿vale? Por orden alfabético, ¿vale? Las partes dogmáticas y orgánicas y por encima la historia de las otras constituciones, las fechas, vamos, para que vayáis un poco por escalas, ¿no? Y después ya sí. Lo primero de todo, yo quería siempre leer la Constitución. Y una vez leída y sabiendo todo lo que lo que tengo, pues después irlo colocando, ¿vale? En mi cabeza sobre todo, ¿no? Y cómo lo voy colocando, pues enseñándome esquemas y viendo dónde tengo que colocar cada idea, cada cosa, ¿no? Por decirlo así, para después poder enlazar unas con otras también, ¿vale? Lo que hablábamos siempre un poquito, ¿vale? Bueno, pues ahora seguiríamos con los derechos fundamentales, ¿vale? Que lo vamos a dar un poquito ahora en la siguiente clase, ¿vale? Y ya dejaríamos para el lunes que viene pues el resto del tema 1, ¿vale? Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta o así, paro este vídeo y volvemos a enlazar de nuevo, ¿vale? Con la misma clave y lo mismo todo para seguir en la clase. Yo no sé si incluso el aula sigue pendiente, que el único que salgo soy yo y después vuelvo a entrar, ¿vale? Eso no lo tengo claro porque estoy desde fuera, pero lo hacemos así, ¿vale? Darme un segundito, voy a dejar de grabar por un lado.